Buenos días, les habla el profesor Willy y en esta última semana vamos a hacer el tema el calor. ¿Y qué será el calor? El calor es la transferencia de energía que pasa de un cuerpo a otro más frío resultante del movimiento de las moléculas. Otra forma también de mencionar al calor, pues es la energía producida al transferirse de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. Cuando nosotros observamos ese proceso, ese fenómeno de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío, observamos cuando los tocamos que se genera justamente el llamado calor. Y esto es producido, pues en este caso, el calor producido por el movimiento de las partículas que tiene un cuerpo. Ahora, efectos del calor. Tenemos dos. Cuando gana calor y cuando pierde calor. Cuando pierde calor. Muy bien, tenemos lo siguiente. Entonces, cuando gana calor tenemos partículas más aceleradas. Cuando nosotros mencionamos que un cuerpo está o tiene más calor es porque sus partículas se están moviendo muy rápidas, están muy aceleradas. ¿Qué podemos decir? Profesor, que se calienta. ¿Qué se calienta? Tenemos acá, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un cuerpo con que sus partículas están muy aceleradas, es porque tienen una mayor cantidad o se le ha transferido una mayor cantidad de calor. Claro que sí. Observamos también cuando ganamos calor, pues que el cuerpo hasta se puede quemar, ¿correcto? Cuando hay demasiado calor, pues podemos producir o podemos observar, pues, que un papel se puede quemar, ¿no? Y otros materiales también. Claro que sí. Ahora, ¿qué más podemos decir cuando un cuerpo gana calor? Los líquidos se vuelven gas. Claro que sí, los líquidos se vuelven gas. Cuando un líquido le gana mucho calor, en este caso se pasa a un estado gaseoso, ¿no? Y eso lo podemos observar en nuestra tetera. En nuestra teterita podemos observar justamente cuando le damos mucho calor al agua, el agua que está en estado líquido se transforma en estado gaseoso. Ahora también tenemos a un cuerpo en estado sólido, se vuelve líquido. Un ejemplo particular de este fenómeno, pues es cuando nosotros estamos en verano y nosotros queremos consumir un rico helado. Y ese rico helado está en estado sólido. Pero cuando está expuesto al calor del sol, ¿qué es lo que pasa? Se derrite y se transforma en estado líquido, claro que sí. Ahora, cuando nosotros le damos calor a un cuerpo, también ¿qué es lo que pasa? Se hacen grandes. Profesor, por ejemplo en los metales, cuando nosotros le damos calor al cuerpo, el metal que tiene un determinado tamaño, ¿qué es lo que pasa? Cuando le damos más calor, se dilata, se extiende, se agranda. Claro que sí. Ahora, ¿pero qué va a pasar con lo inverso? Cuando un cuerpo pierde calor. ¿Qué es lo que pasa cuando un cuerpo pierde calor? Sus partículas son menos aceleradas, se mueven más lento. Claro que sí. ¿Qué más puede pasar? Que los cuerpos se enfríen. Los cuerpos se enfrían cuando tiene una menor o cuando pierde calor. ¿Qué más? Los líquidos se vuelven sólidos. Cuando un líquido pierde una determinada cantidad de calor, se puede transformar en sólidos. Claro que sí, tenemos por ejemplo acá agua y el agua pues cuando pierde demasiado calor pues se transforma en hielo, ¿no? Profe, ¿dónde podemos ver eso? En nuestra refrigeradora, ¿no? Ponemos agua y luego de un determinado momento, de un determinado tiempo, cuando pierden calor, se transforman en hielo, ¿no? Profesor, ¿qué es lo que pasa? Se hacen más pequeños. Claro que sí, cuando los cuerpos se solidifican, los cuerpos pierden volumen y por lo tanto se hacen más chiquitos. A ver, el gas cuando pierde calor se vuelven líquidos. Claro que sí.
El gas, cuando pierde mucho calor, se vuelve líquidos. Claro que sí, ¿no? Tenemos acá un aspecto donde nosotros vemos cuando pierden calor las nubes, pues se condensan y en este caso se transforman en estado líquido. Claro que sí. Muy bien. Listo. Ahora, tenemos que la temperatura. ¿Qué cosa es la temperatura? A ver, la temperatura es el grado de calor de un objeto y se mide ¿con qué aparato? Con el termómetro en grados centígrados. Claro que se puede medir en otros tipos de sistemas también, o otro tipo de unidades, ¿no? Kelvin, Fahrenheit, pero bueno, nosotros en este caso lo vamos a medir en grados centígrados, ¿no? Y justamente tenemos acá uno de muchos termómetros que vamos a observar. Claro que sí. Ya está. Muy bien. Profesor, ¿qué es lo que pasa? Cuando el cuerpo está muy caliente, ¿qué es lo que va a pasar en este caso con mi termómetro? Va a tener alta temperatura, va a ser más elevado la temperatura. Y cuando el cuerpo es muy frío, ¿qué es lo que va a tener? Baja temperatura. Va a ser un número más pequeño. Claro que sí. Equilibrio térmico. Todos los cuerpos tienden a tener un equilibrio, tienden a querer conseguir un equilibrio. En este caso, dice, cuando dos cuerpos ganan y pierden calor hasta tener la misma temperatura. Los cuerpos, cuando un cuerpo es caliente y un cuerpo es frío, por en este caso tenemos acá un cuerpo de color rojo, un cuerpo de color azul. El cuerpo de color rojo tiene mayor cantidad de energía, tiene una mayor cantidad de energía, porque sus partículas están muy aceleradas. Estos cuerpos se chocan, se juntan, y si tú observas el valor del calor, en este caso, pasa del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. ¿No? En ese choque, pues se genera el calor. Profesor, este calor se ha producido, ¿no? Lo vamos a representar con el calor del Q. Este calor se está transfiriendo del cuerpo más pequeño, del cuerpo que tiene mayor cantidad de energía, al cuerpo que tiene menor cantidad de energía. ¿Correcto? Este proceso de paso de calor, esto se va a dar hasta que los cuerpos tengan la misma temperatura. O sea, es cuando los cuerpos han alcanzado, ¿qué cosa? El equilibrio. Acá los cuerpos han alcanzado el equilibrio. El equilibrio térmico. Claro que sí. Han alcanzado el equilibrio térmico. Claro que sí. Muy bien. Dicho esto, tenemos lo siguiente. Vamos a con lo que hemos repasado con respecto a la parte teórica, vamos a resolver los ejercicios. ¿Qué me dice? Solución de la práctica dirigida. Problemita número 1 me dice, indica qué tan caliente o tan frío está un cuerpo. ¿Quién indica que un cuerpo está es más caliente o más frío? Cuerpo muy caliente, cuerpo muy frío. ¿Quién? La temperatura. Entonces la clave tenemos en la temperatura. Es la que mide que un cuerpo está más caliente o está más frío. La pregunta 2 dice, cambia el estado de un cuerpo. ¿Quién cambia el estado de un cuerpo? Pues el calor. El calor cambia el estado de un cuerpo. ¿No? Cambia el estado de un cuerpo, el calor. Claro que sí. En la pregunta 3 me dice, ¿es la cantidad de calor de un cuerpo? Es la cantidad de calor que de un cuerpo. ¿Quién será? ¿El termómetro? No, el termómetro mide si un cuerpo está muy caliente o muy frío. El calor, pues, es el producto de la energía que se produce en un cuerpo más caliente o un cuerpo más frío. ¿Quién es el que mide la cantidad de calor de un cuerpo? La temperatura, ¿correcto? Es el grado de calor de un objeto, ¿no? Y lo midimos con el termómetro. Claro que sí. Pregunta 4. ¿Qué cambio produce el calor cuando hierve el agua? Cuando hierve el agua, ¿qué es lo que pasa?
Dice, ¿qué cambio se produce? Cuando el agua está en estado líquido y cuando le damos calor, ¿no? Cuando le incluimos el calor, cuando hierve el agua, se pasa a un estado sólido o gaseoso. Gaseoso, profesor. Líquido se vuelve gaseoso. La respuesta es la letra C. Pregunta 5. El calor siempre va de quién? Del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Acá voy a poner cuerpo más caliente, cuerpo más caliente al cuerpo más frío. No, eso ya lo sabemos, pero igual lo vamos a colocar acá. Cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Claro que sí. Muy bien. Con ello, en este caso, ya conocemos la respuesta. Cuerpo caliente a cuerpo frío. Ahí está la respuesta en la letra A. El calor siempre va del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Claro que sí. Pregunta 6 dice, la mamá de Pedro sirve la sopa caliente y Pedro trata de enfriarla, moviéndola con la cuchara la sopa. ¿Qué es lo que está pasando? Pierde calor, gana calor, se solidifica. Profesor, cuando nosotros tenemos un líquido caliente, nosotros movemos el líquido, ¿para qué? Para enfriarlo. Y cuando un cuerpo se enfría, ¿qué es lo que pasa? Es porque pierde. Cuando un cuerpo se enfría es porque el cuerpo pierde calor. Entonces acá pierde calor será la respuesta de la letra A. Pregunta 7. ¿Qué cambio produce el calor cuando dejo un helado fuera de la refrigeradora? Cuando el helado está en estado sólido y cuando está fuera de la refrigeradora se transforma en estado líquido, ¿no? Entonces estamos de sólido a líquido. Claro que sí, la respuesta es la letra B. Muy bien, en el 9 me dice, en el 8, vamos con el 8, cuando preparo gelatina, la coloco en la refrigeradora para después comerla la gelatina. Cuando nosotros hemos preparado gelatina en algún momento o hemos visto quien lo prepara, está en estado líquido. Y luego después de colocarla en la refrigeradora se pasa a estado sólido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si él se ha transformado del estado líquido al estado sólido, ¿es porque ha ganado calor o ha perdido calor? Profe, porque ha perdido calor, pierde calor. Profesor, y eso lo observamos acá, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el agua en estado líquido y si él pierde calor, se transforma en estado sólido, ¿no? Cuando estamos con la refrigeradora, preparamos la gelatina, está en estado líquido, pasa a un estado sólido, ha perdido calor para poder llegar a ese estado. Muy bien, dice, no es fuente de calor. El sol es fuente de calor, el fuego es fuente de calor, la hoja de papel no es fuente de calor, por eso será la respuesta. En la pregunta 10 dice, cuando un cuerpo está caliente, cuando un cuerpo está muy caliente, decimos que tiene alta cantidad o alta temperatura, ¿no? Por ejemplo, mira, alta temperatura, cuerpo muy caliente. Entonces, si el cuerpo está caliente, decimos que tiene alta temperatura. Listo, ya está. Muy bien, chicos. Eso sería todo con la parte teórica y con la práctica nos encontramos en la parte experimental.